Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa del podcast de Star TV. Le agradezco mucho que esté con nosotros. Tenemos un invitado que pues nos va a resolver muchas dudas del mundo de la neumología y que además, bueno, conoce perfectamente del tema, lo ha estudiado perfectamente porque es experto y además es especialista en el tema de neumología, y me refiero al doctor Marcos Alejandro Escobar Penagos, a quien le agradecemos mucho que se haya tomado un espacio, doctor, porque la agenda está apretada, ¿no? Está apretada. Qué gusto saludarlo. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues el mundo de la neumología es tan amplio como cualquier otra carrera, ¿no, doctor? Como la de, no sé, se me ocurre cardiología, neurología. Es otro mundo aparte, ¿no? En definitiva, es un mundo por aparte, porque no solamente involucra la parte de enfermedad, también involucra el paciente sano, su desarrollo pulmonar adecuado, correcto, Okay. las medidas preventivas que van desde las medidas higiénicas hasta el realizar deporte. Bien. Simple y sencillamente el peso. El peso, podemos decir que la obesidad nos causa fatiga, falta de aire. Uh-huh. Y podemos decir que es por el efecto de barrera de lo que es el abdomen sobre los pulmones. Okay. Pero no solo eso, también tenemos la medicina avanzada y actualmente se sabe que cuando existe sobrepeso o obesidad, la misma grasa produce hormonas, leptinas y adiponectinas, que en algún momento pueden llegar a inflamar tu bronquio. Entonces, un ejemplo, el niño asmático. Antiguamente era únicamente darle su inhalador, ahora es un manejo multidisciplinario. Controlar comorbilidades, entre ellas inflamación nasal como la rinitis, nos apoyamos con el compañero otorrino. Controlar factores de riesgo como reflujo, pero también llevarlo a su peso ideal. El propósito es que esté en su peso, ¿no? El propósito es en su peso, exactamente, porque finalmente el peso repercute directamente sobre la salud pulmonar. Cierto. Oiga, doctor, pues yo quisiera de entrada preguntarle cuáles son las enfermedades más comunes que trata o que atiende en la especialidad de neumología. ¿Cuáles de pronto las que le llegan más seguido a usted? Claro. Antes de la pandemia, estadísticamente las enfermedades más comunes eran las enfermedades crónicas respiratorias. Okay. En gente joven predominaba el asma, un estado de inflamación bronquial con mayor producción de la mucosa, que provoca crisis cíclicas de dificultad respiratoria. Tenemos otras enfermedades adquiridas, por ejemplo, las asociadas a la inhalación de humo o a la inhalación de humo de tabaco, uh-huh, como lo es el EPOC o la bronquitis crónica. También, dependiendo de la época del año, aumentaba la incidencia de enfermedades de vías respiratorias. Bien. Por ejemplo, acabamos de salir ahorita octubre, noviembre y diciembre, que es cuando hay más circulación de enfermedades virales respiratorias, incluyendo influenza. A partir de lo que es 2019, cuando llegó la pandemia de COVID, pues evidentemente todos los esfuerzos fueron encaminados a detectar, tratar y delimitar el daño de esta enfermedad. Uh-huh. Entonces, actualmente una gran parte de la patología que vemos son secuelas de COVID o pacientes que padecen algo viral, incluyendo esta enfermedad. Sí. Oiga, y sí, me llama mucho la atención eso que acaba de decir de EPOC, porque, bueno, yo he visto, pues, no sé si decir muchas personas, pero sí he visto bastantes personas que padecen esta enfermedad. Dijo que es una enfermedad crónica. Esto es exactamente. Degenerativa. Degenerativa. Ok. Existe algo interesante. En México, es un dato ya comprobado estadístico. Okay. Como dicen, es un dato para balconear. Okay. El diagnóstico de EPOC se realiza con radiografía de tórax. Okay. Pero eso ya se sabe desde el 93, que hubo un médico que lo estudió, que se apellida Tálamo, que de 10 personas que le diagnosticaron de EPOC con radiografía, 92%, 9, resultaron que no tenían EPOC, que no tenían nada. Ah, caray. ¿El comentario cuál es? El comentario es que la herramienta principal para poder detectar el EPOC se llama espirometría. Uh-huh. El espirómetro, de manera análoga, es como el electrocardiograma para el cardiólogo. Es una herramienta vital para el neumólogo. Espirometría. Espirometría, okay, que es un estudio de función pulmonar para ver el grado de apertura u obstrucción bronquial y estimar algo que se llama capacidad vital, que es un volumen pulmonar. Uh-huh. El comentario es que la espirometría es el pilar para diagnosticar enfermedades obstructivas. Uh-huh. Es el pilar para ver si estás respondiendo al medicamento. Okay. Es el pilar en epidemiología para conocer el estado de salud de tu población general. Okay. Pero en México muy pocos hospitales lo llegan a tener. Ese porcentaje de hospitales que lo llegan a tener es menor del 30%.
Entonces, es muy poco. Es muy poco. Entonces, y de ese 30%, la gran mayoría, un 70%, estará en el medio privado. Entonces, muchas veces el paciente que llega con una crisis asmática y que tenemos que delimitar su verdadera gravedad, al no tener espirómetro, podemos estimar la gravedad, pero no saberlo con exactitud. Entonces, eso obliga a tomar actitudes que no son correctas. Un ejemplo, llegó el niño con asma, silba su pecho muy fuerte, está muy grave, pero realmente muchas veces no correlaciona. Para saber su verdadero estado de gravedad sería realizarle una espirometría en ese momento. Ese es el procedimiento correcto. Ese sería el procedimiento correcto, por ejemplo, en ese estado. Volviendo al tema del EPOC, la forma de confirmar el EPOC, confirmarlo o descartarlo, y una vez que lo confirmas es estadificarlo, ver qué grado es, y de acuerdo al grado dar el manejo que le corresponde, y sería realizar la espirometría. Entonces muchos pacientes que por años con radiografía les comentaron que tenían EPOC, al realizar la espirometría una noticia favorable fue que nunca lo tuvieron. Oiga, doctor, ¿es una condena tener EPOC? En la actualidad ha cambiado mucho, ya no es la enfermedad que desastrosa de antes, y finalmente algo que en antiguas definiciones de EPOC, hasta el 2022, pero que en la nueva guía de manejo de EPOC, que se llaman guías Gold, que ahí vienen establecido las pautas para que lo tomes como base para dar el tratamiento, diagnóstico y seguimiento. Pero que en este año se retiró, era que el EPOC, recalcaban algo guías pasadas, que decía el EPOC es prevenible. Es prevenible. Es prevenible. Porque finalmente el EPOC, lo pongamos en números. ¿Qué tan importante es? Actualmente el EPOC te explica casi el 5% de muertes mundiales. Wow. Hay gente que han muerto más gente por EPOC que por algún conflicto bélico actual. Wow. El EPOC en 1980 era la sexta causa para 1980 ni siquiera aparecía entre las 10 causas principales de muerte en México. Para el 90, 10 años después, ya era la sexta causa. Sí. Para el 2030 pensaban que podía ser la cuarta o tercera causa, pero desde el 2020 ya era la tercera causa. Yo acabo ahorita de googlear EPOC y me sale aquí contundentemente que uno de los principales motivos es el hábito del tabaco. El hábito del tabaco. Sin embargo, bueno, ya en la práctica, por ejemplo, cuando usted está dando consulta y le diagnostica a una persona después de hacerle sus estudios que es EPOC lo que tiene, y decirle a boca de jarro, sabe que necesita retirar el cigarrillo o el tabaco, o sea, ¿ellos están dispuestos a cooperar? No todos, porque finalmente el tabaco es una adicción. Entonces, el fenómeno de la adicción del tabaco se ha estudiado incluso en neurobiología de la adicción. Incluso un dato, por así decirlo, alarmante, comenta que es más fácil dejar alguna droga de consumo que el tabaco. La adicción, el placer que causa el tabaco, los receptores cerebrales y el receptor cerebral responsable se llama alfa 4 beta 2, que explica el 74% de la adicción. Hace que sea muy difícil abandonarlo. Poniéndolo en números, no dudamos haya hombres y mujeres que al primer intento lo pueden dejar. Sí se puede. Sí se puede, porque existe la fuerza de voluntad. Dejarlo con fuerza de voluntad, médicamente hablando, se llama consejería breve. Consejería breve es de que el médico o el personal de salud ve a la persona que fuma y por 3 minutos le platica los daños que puede ocasionar el tabaco. Obviamente se tiene que adaptar a su entorno. Yo dejé de fumar hace 7 años, pero a mí se me antoja cada rato. Ahí es reafirmar el mensaje de dejar de fumar. Pero imagínate, por ejemplo, un joven de bachillerato que tenga 16 años. De repente, si se le dice que fumar puede provocar malformaciones en un producto, en un feto, en un bebé, que va a desarrollar diabetes a futuro, lo toma no le impacta. No le impacta. Sin embargo, una estrategia que hubo en México fue los famosos carteles y pictogramas. Y un pictograma salía un loro verde, musculoso, fuerte, altivo, y después salía un loro gris, vencido, desmedejado, mirando hacia abajo, colgado, y decía: adivina cuál es el pajarito fumador. Entonces el mensaje es de que el tabaco repercute directamente en la salud sexual. Entonces México se volvió de los primeros lugares, si no es que el primero, de consumo de medicaciones para la disfunción eréctil. Y México es de los primeros lugares en pacientes menores de 40 años con disfunción eréctil, muchas veces asociado al fenómeno inflamatorio del tabaco.
Del tabaco. Entonces, si de repente a un adolescente le tocas el tema de la sexualidad, le impacta más que el tema metabólico de la diabetes. Sí, claro. Entonces, en esa consejería que se adapta, en la mujer, por ejemplo, el fumar 1 o 4 cigarros al día por un lapso de 4 a 7 años aumenta 200 veces el riesgo de osteoporosis, aumenta 40 veces el riesgo de fractura patológica, provoca pérdidas dentales en edades más jóvenes, marca la línea de expresión, en otras palabras, acentúa las arrugas. Okay. Entonces, fíjense, son cosas que les van impactando cada vez más. Sí, va haciendo impacto. En ese impacto, hasta el 2% de gente por esa consejería puede llegar a tomar la decisión y abandonar el tabaco. Okay. Por eso es importante la consejería breve. Y también hay gente que, más allá de abandonar el tabaco, abandona el tratamiento, ¿no? También Sí puede haber, sí, hay renuencia, sí, claro. hay resistencia. Sí, estamos diciendo que lo importante es que dejen de fumar una vez que ya tenga poco. Sí. Incluso en el paciente que tiene que fumar, finalmente trae alquitrán, nitrosaminas, benzopirenos, más de 56 cancerígenos ya comprobados. Sí. Fumar es un hecho, da cáncer. Entonces, de repente hay gente que puede salir con EPOC y cáncer. De repente hay cierta renuencia y dice, no quiero dejar de fumar, ¿qué me va a pasar? ¿Me va a dar más cáncer? La respuesta es sí, te puede dar un segundo cáncer o un tercero. Ok. Entonces, de repente, si sigue fumando, la quimioterapia pierde 2/3 de potencia. Medicamentos inhalados, llamados esteroides, corticosteroides inhalados, mal llamados cortisonas, pueden llegar a perder hasta el 50% de efectividad. Oiga, doctor, estoy platicando con el doctor Marcos Alejandro Escobar Penagos, que nos está dando aquí pues para la audiencia que luego tiene muchas preguntas y dudas, que nos está aquí haciendo favor de contestárnosla. Yo he escuchado a algunas señoras, algunos señores, inclusive gente joven que dice, me duele el pulmón. El otro día no me acuerdo con quién digo, ¿qué tienes? Sí, claro, es que me duele aquí atrás. Digo, ¿no te diste un tiro? No, es el pulmón, me dice. Y le digo, mira, yo no soy doctor, pero creo que sé, le digo que el pulmón creo que no da dolor. Le digo, pero voy a entrevistar al neumólogo Marcos y le voy a preguntar, le digo, ahí para que estés pendiente. ¿Qué opinión tiene, doctor? Por ejemplo, en dado caso lo asociamos. Nos duele la espalda. Muchas veces decimos, me duele el pulmón. Ok. Afortunadamente, cuando duele la espalda, es la espalda. Ah, es la espalda. Es la espalda. Generalmente, muchas veces es causa muscular u ósea. Okay. Sin embargo, si la capa que cubre el pulmón, que se llama pleura, está afectada, vamos a tener dolor de tipo pleurítico. Entonces el pulmón sí puede llegar a doler. Ok, se inflama. Se puede llegar a inflamar. Ok. Ah, bueno, pero no es un hecho, digamos, usted dice una enfermedad del tejido pulmonar. Sí, o sea, por ejemplo, una neumonía. Ok. Por ejemplo, una neumonía. Perdón. Sí, no se preocupe. Que es una infección del parénquima pulmonar. Habitualmente la neumonía per se no nos va a dar dolor. Sí. Si la neumonía avanza y empieza a afectar la pleura, el roce, ya vamos a tener un dolor que lo describen como tipo exquisito. Claro. Oiga, yo acabo ahorita aquí también de poner, porque dije, ¿a quién le preguntamos? A don Google vamos a preguntarle. Bueno, me sale una serie de patologías respiratorias, sí, entre ellas el asma, el pulmón negro, la bronquitis. Bueno, comentario, el pulmón negro es como se le conocía, por ejemplo, el asma. Ok. En alguna época se le conoció como estado convulsivo pulmonar. Ok, estado convulsivo pulmonar. Ok. El asma viene de la palabra griego, que significa el pronto partir. No me diga. El pronto partir, el poco aliento. Entonces, el asma es conocido desde mucho tiempo atrás. Los primeros que lo estudiaron fueron los egipcios, que vieron que se asociaba a los trabajadores de los granos, que los guardaban en bodegas. Y la humedad y el inhalar el polvo de los granos desencadenaba el silbido. El silbido. Oiga, doctor, hablando de silbido. Lo que comentaste, pero ahí sí, del pulmón negro, es como se le conocía a la enfermedad de los mineros, de carbón. Ah, ok. A lo que es la antracosis. Sí, también tiene impacto en los pulmones. También tiene trabajar. Todo polvo, tiene todo impacto polvo. En los pulmones. Ahorita que dijo usted silbido, sí, y que pues bueno, usted conoce de la materia, hay muchos nuevos padres que se acaban de estrenar como papás, a lo mejor tendrán 1 año, 2 años, y de pronto, pues, ya sabe, su hijo, el hijito, el bebé de 1 o 2 años, puede silbar, empieza a silbar. Sin hacer estudios previos, ¿el silbido es ya un indicativo de asma, doctor? No necesariamente. No necesariamente. No, el silbido es indicativo de obstrucción. Ok. ¿A qué nivel? Puede ser de la vía respiratoria.
Por ejemplo, puede ser vía respiratoria superior como obstrucción nasal, por algo tan simple como mucosidad o moco, o silba la nariz, alguna vez lo hemos escuchado. Sí. Pero también se puede obstruir laringe, tráquea, bronquios. Entonces, básicamente, si silba el niño, el peor error es etiquetarlo de inmediato como asma o como principio de asma, porque realmente el asma o está presente o no está presente. No hay medio asma. No hay medio asma. Es como o está o no está. Análogamente es como la neumonía, tampoco existen principios de neumonía. Ok. Es como, por ejemplo, análogamente como el embarazo. Sí. No hay 3/4 de embarazo, medio embarazo, un poquito de embarazo. O se está o no se está. Sí, lo mismo ocurre con la infección pulmonar, que sería la neumonía. En el contexto del asma, si silba el niño, lo importante es llevarlo a revisión médica. Ya sea con su médico general, su médico internista, su pediatra o su neumólogo. ¿Por qué? Porque finalmente el silbido se tiene que estudiar si es inspiratorio o expiratorio. Más coloquial, al meter aire o al sacar aire. De repente mete aire, inspira profundo y la persona silba. El problema es extratorácico, extrabronquial, garganta, nariz. Y puede ser desde algo tan simple como un tapón mucoso hasta tumores benignos, hasta ya algo más delicado. Ahora, al final, si se le pide al paciente, expira, saquemos el aire, y al expirar hay silbidos, el problema ahí es intratorácico, es bronquial. Es bronquial. Podría ser asma. Podría ser asma, pero por eso se tiene que estudiar bien, porque finalmente la simple inflamación del bronquio que disminuye su calibre y silba, se le conoce como inflamación de bronquio, no es asma. No es asma. Pero médicamente hablando se llama hiperreactividad bronquial. Lo digo porque, doctor, porque de pronto, no me consta, pero yo he sabido por testimonios de papás que llevaron a su niño a un médico y lo escuchó a sus pulmones. El doctor dijo, principios de asma. Sí, claro. Usted ya lo ha escuchado, ¿no? Sí, no existe el principio de asma. No, sino ese tiene que averiguar, ¿es asma o no? O no. O hay alguna condición que esté favoreciendo que tenga silbidos de pecho. Correcto. Por ejemplo, simplemente la rinitis, la inflamación nasal, por cualquier etiología, viral, bacteriana, purulenta, vasomotora, mecatraumática. La inflamación nasal en menores de 5 años, 1 de 3 va a provocar silbido de pecho como reflejo. Y no es que tenga algo pulmonar, sino es un mecanismo de respuesta de inflamación nasal. ¿Hay alguna forma en los niños para prevenir el asma, doctor? ¿O ya es una cuestión hereditaria o de ADN? Juega un papel importante la herencia, pero no es determinante. Entonces siempre va a ser la persona, el ambiente y la persona y lo que es la herencia. Con el asma de repente hay factores que no vamos a poder controlar. De repente comentan que si de pequeño, antes del año de edad, tú te enfermaste de un virus sincitial respiratorio, y ahí surgen datos. La principal causa de silbido de pecho en menores de 6 meses, virus sincitial respiratorio, que es una neumonía viral. A los bebés no les da asma. Antes del año es muy aventurado decir que sea asma. Por lo general es algo viral, que ocasiona algo llamado bronquiolitis. El punto es que para los 2 años, estadísticamente, el 100% de los niños ya se contagió de sincitial respiratorio. Y el sincitial respiratorio lo han postulado que es un factor de riesgo para que desarrolles asma más adelante en la adolescencia. Entonces aquí, ¿cómo saber qué nos dio? En teoría no lo podemos saber, pero en teoría dice que a todos nos debió haber dado. Entonces hay factores que no vamos a poder controlar. En la genética también es importante, porque el mexicano es una mezcla de varios genes. Entonces, mientras, por ejemplo, la población asiática tiene 3 cromosomas de factor de riesgo para asma, el anglosajón 4, el nativo americano 2, el afroamericano más o menos como 5, el mexicano se ha visto que tiene entre 7 a 11. Wow. Entonces, pero precisamente porque hemos sido una mezcla de genes. Bien. Oiga, doctor, esta es una pregunta más personal, que es el tema del aire acondicionado en vehículos y en casas. Pues los que tienen coche, la gran mayoría tienen aire acondicionado. Hay otros que no tienen aire acondicionado, pero el hábito de subirse al carro, enseguida encender el aire acondicionado, ¿genera algún tipo de impacto en nuestro organismo, en el tema de las vías respiratorias? ¿Usted qué opinión tiene, doctor? En el pulmón no. Pero en la nariz sí. Muchos aire acondicionados que no tenemos la costumbre de limpiar los filtros están contaminados generalmente con esporas de hongos. Ya está demostrado que el hongo tiene nombre, generalmente es del género Aspergillus.
Aspergillus fumigatus. ¿Es necesario hacer algún tipo de estudio nasal? No. No, para descubrir ese hongo. No, pero hay asociación. Mucha gente dice, pongo el aire acondicionado y de inmediato me cuesta respirar, ¿pero por qué? Es que se me inflama la nariz. Ok, es el hongo. Entonces probablemente tenga alguna sensibilidad. Pero realmente que como la idea general que tenemos, que el frío afecta el pulmón y que puede dar neumonía, no. La neumonía es una infección. Ahora, que el frío hace que circule más virus en el ambiente. El frío también baja las defensas, en cierta forma baja distretamente las defensas pulmonares. Puede contribuir. Pero finalmente el uso del aire acondicionado se ha asociado más a inflamación nasal persistente. Esa es la inflamación en la que está, digamos, presente el tema. En la que está presente generalmente. Pero recordando otra vez que el que se inflama la nariz, hasta el 50% puede inflamar el bronquio. Cierto. Bueno, entonces ya para concluir el tema del asma, ¿hay una edad límite en la que usted de pronto descarte la presencia de asma? No hay niños, ya en adultos. Cualquier adulto, ok. Que de pronto usted diga, ¿sabes qué? Después de tal edad es difícil que tengas asma. Ya está demostrado, después de los 40. Después de los 40. Después de los 40, si empezaran con silbilancias de nuevo. De nuevo, debutando con silbilancias. Por lo general es una causa secundaria. Okay. Y en adultos, una causa muy común de tos crónica que no se quita, disfonía, cambio de voz, y sibilancias generalmente nocturnas, opresión de pecho, reflujo. Entonces muchas veces muchos adultos tenemos reflujo, y es la tos que no se quita y que han comentado que es bronquitis crónica, alergia o algo más. El reflujo, bueno, es que lo que pasa es que de pronto a lo mejor la gente no sabe que tiene reflujo. Exactamente, porque el 50% es asintomática. Entonces de repente debo sentir que la comida sube, quema, con dolor en el pecho, la pirosis, pero el 50% no lo tiene. No siente nada. No siente nada. Pero está ahí la tosecita. Pero el dato cardinal que te orienta es la disfonía, el cambio de voz y la tos persistente, sin fiebre. Sin fiebre. Porque aparte hay con fiebre. Sí, cuando hay con fiebre, generalmente la causa es algo infeccioso. Okay. Viral, bacteriano, micótico, parasitario, pero infeccioso. Bien. Doctor, bueno, la otra enfermedad aquí que me aparece es ahí lo perdí, la de fibrosis pulmonar. ¿Ante qué estamos ahí, doctor? Ante una enfermedad delicada que durante mucho tiempo no se le ha prestado la atención adecuada. Okay. Afortunadamente en Chiapas la incidencia de enfermedades fibróticas pulmonares es baja. Okay. El problema es cómo utilizamos el término. Entonces de repente tuve tuberculosis, mi pulmón quedó con fibrosis. Tengo reflujo y el reflujo al caer en el pulmón provoca pequeñas dilataciones anormales, agujeritos llamados bronquiectasias y trazos fibróticos, fibrosis pulmonar. Pero el término correcto de todo esto vendría siendo, el pilar se llama enfermedad pulmonar intersticial. La enfermedad pulmonar intersticial es un grupo muy heterogéneo de diferentes enfermedades que en mayor o menor medida inflaman el pulmón y provocan diferentes manifestaciones. Una de ellas viene siendo cicatriz, diferentes tipos de agujeros que tienen diferentes nombres, que van desde quiste pulmonar, neumatoceles, bronquiectasias, hasta el punto en que el pulmón pierde la capacidad de distenderse, de aumentar de tamaño, queda pequeño, chico, atrapado, restrictivo. ¿Tiene un pronóstico positivo de vida este tipo de enfermedades, doctor? ¿De sobrellevar la enfermedad? Sobre todo sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque el problema es de que el peor exponente de esta enfermedad es enfermedad pulmonar intersticial. Se divide en dos grupos: fibrosis pulmonar idiopática y no fibrosis pulmonar idiopática. El grupo de la fibrosis pulmonar idiopática, si no se atiende a tiempo, sí lleva un pronóstico muy oscuro, generalmente menos de 4 años. Y es delicado. Sin tratamiento y sin el seguimiento, sí. El problema es de que muchas veces, ¿cuál es el dato cardinal que puede orientarme a que yo puedo tener una fibrosis pulmonar, una enfermedad pulmonar intersticial? Básicamente dos: tos persistente y disnea progresiva. Disnea es falta de aire. Obviamente habría que hacer pruebas para llegar a estas conclusiones médicas, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, la prueba básica es la espirometría. Okay. Que la espirometría, la sorpresa que nos llevaríamos sería que muchas veces los bronquios salen normales. Okay. Entonces, ¿la espirometría sale normal? No. Porque finalmente la espirometría también trata de estimar, por así decirlo, el tamaño del pulmón. Okay. Lo normal debe ser entre el 80 y el 100% de tu capacidad. Entonces, una persona que saque menos de 80 a 79 tiene algo que impide que su pulmón se expanda y que se tiene que investigar. Es ahí donde se empieza el estudio de esta enfermedad. Y luego al hacer los estudios se pueden realizar hallazgos, ¿no? Luego se van haciendo hallazgos, exactamente.
Doctor, tengo que hacer una pausa. Le agradezco que esté con nosotros. Estamos platicando pues bastante de diversos temas. Qué bien. Bueno, pues continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con el doctor especialista en neumología Marcos Alejandro Escobar Penagos, que pues nos está conversando y platicando sobre los hallazgos médicos en el tema de la neumología. Actualmente en pleno 2023 y pleno siglo XXI, doctor, ¿se siguen realizando todavía hallazgos médicos en el tema de neumología? Sí, en todos los hallazgos. Lo de hallazgos, por ejemplo, simplemente el logro de la vacuna de COVID. Okay. Es un hallazgo. Es un hallazgo, sí. El lograr entender un virus con tan poco tiempo para que haya una vacuna efectiva que repercuta directamente. Oiga, perdón que me interrumpa, doctor. Pues estamos viendo ya un repunte de casos de Sí. COVID. Pero bueno, entiendo que es muy distinta la historia a hace 3 años. Hoy en día, si un paciente le llega a su consultorio particular, que ahorita vamos a hablar de, para que nos llegue a la dirección, para las personas que nos están viendo, ¿cuál de pronto podría ser, con el cuadro de COVID, pues ya tener como una idea de qué medicamentos a lo mejor? No para que vaya usted y lo compre ahorita, No, sino, claro. nada más. De hecho, por ejemplo... Es un panorama distinto, ¿no? Sí, claro. De hecho, por ejemplo, todavía se está estudiando por qué hubo tanta alta mortalidad Ok. en la segunda, tercera, cuarta ola. De repente, una respuesta de eso, que es muy complejo, fue precisamente la asistencia tardía Okay. al profesional de la salud, o sea, el médico, que podía ser desde el médico general, internista, neumólogo o alguna otra especialidad. Porque también en esa época, como receta de cocina, se popularizaron los kits, Sí. los tratamientos que incluía oseltamivir, acitromicina y ivermectina. Entonces de repente muchos se confiaban, lo ingerían en casa, no estaba, ya después se comprobó que oseltamivir para COVID no tiene mayor efecto, acitromicina un leve efecto antiinflamatorio, e ivermectina muy en boga, muchos a favor, muchos en contra. Pero al final ese retraso repercutió directamente en la salud de la persona. Entonces en la actualidad básicamente de repente COVID ha bajado su tasa de mortalidad. De repente dicen ahora ya es un resfriado. Pero también ya lo advirtieron la Organización Mundial de la Salud, que confiarnos y tomarlo como un resfriado común y corriente es un gran error, Okay. porque puede repuntar. Entonces básicamente si una persona tiene fiebre, tos y dolor de cabeza, acercarse a su médico. Con esos 3 datos epidemiológicamente es sospechoso de COVID. Sospechoso de COVID. Puede tener otra cosa, puede ser influenza, puede ser sincitial respiratorio, puede ser un resfriado común, o puede ser todo al mismo tiempo. Pero finalmente... Un cóctel. Un cóctel. Actualmente su receta ya no lleva oseltamivir, ya no No, lleva ya citromicina, ya no basados en lleva... lo que aparecen en las guías. Ya hay actualmente antivirales específicos para atacar el COVID. Ok. Y todos, para dar el antiviral, la primera condición que te ponen es una prueba que demuestra que tengas COVID. Ok. En ese medicamento existe también controversia. ¿Por qué? Porque muchos básicamente con salbutamol, reposo, medidas... ¿Paracetamol dijo? Paracetamol, Ok. para la fiebre o ibuprofeno. Van a estar bien, van a salir adelante. Entonces muchos comentan de que dar el antiviral todavía no se ha caracterizado quién puede tener mayor riesgo que otro. Uh-huh. Pero por ejemplo el sector salud, el que tiene autorizado Paxlovid. Paxlovid. ¿Usted ha impreso en su receta ese medicamento, No, sí, doctor? claro, Sí. ¿Es un pronóstico favorable para el paciente al consumir ese medicamento? Pensamos que al ser atendido de manera temprana, oportuna, Okay. y más si está inmunizado o vacunado, el panorama debe ser favorable, no hay motivo para que se complique. Cierto. Obviamente va a haber alguno que por su misma genética y por algún factor todavía no estudiado se va a complicar. Como comentan, hay factores de riesgo, sí, sobre todo uno de los principales, el sobrepeso y obesidad. Ese es el principal Ese es uno de los factor principales. de riesgo. Doctor, ¿qué nos revela o qué enfermedades nos puede revelar a su consideración de usted una radiografía de tórax? Perfecto, la radiografía de tórax durante muchos años ha sido la herramienta del neumólogo. Okay. Es para ver la forma y estructura del pulmón, no la función. Entonces de repente por radiografía decir que tu pulmón funciona al 40%, que un bronquio está muy inflamado, que tiene un buen pulmón, forma parte de las palabras que decimos habitualmente en el día, pero que están equivocadas. Entonces nos sirve simplemente para la radiografía, para búsqueda de cáncer, no se utiliza. ¿Para qué, perdón? Búsqueda de cáncer.
no aplica ahí. No aplica. Si alguien se quiere descubrir un cáncer en un tórax, en una radiografía de tórax, no va a aparecer. No, aparece en etapa tardía cuando clínicamente ya se manifestó. Ok. Entonces ya tengo la enfermedad, ya es muy evidente que lo tengo. Sí. Ya no es la placa, de todas maneras la tomografía sería la opción. La radiografía, sobre todo su utilidad principal viene siendo para descartar enfermedades ocupativas infecciosas pulmonares, básicamente neumonía. Ok. Ahí es el hallazgo. Ahí es un hallazgo, ahí tiene mucha fortaleza. Patología pleural. La pleura es la capa que cubre el pulmón, virtual, no se ve, va de 0 a 20 mitras, pero finalmente cuando aumenta su tamaño, que puede ser por aire, por agua, por líquido, que es el neumotórax o en dado caso el derrame pleural, entonces lo evidencia la radiografía, y es donde el médico comenta que hay líquido en el pulmón. Realmente hay líquido fuera, en el espacio pleural, fuera del pulmón, pero ahí comienza un protocolo de estudio, el drenaje de líquido, mandarlo a estudiar para saber el origen de este. Sí. Pero la radiografía sigue siendo, la radiografía junto con la espirometría, sigue siendo la herramienta básica del neumólogo. Y es hasta ahorita, digamos, la pronta, ¿no? La pronta. La pronta herramienta. Porque finalmente es muy invasiva, reproducible, sí, accesible. Ok. Doctor, el humo, hace ratito hablamos del cigarrillo para los fumadores, pero el humo de tabaco para los que no fumamos. Sí. Dígame la verdad, doctor, ¿nos está impactando ese humo a nosotros? Okay, es indiscutible que sí. Sí. Ahí la respuesta es sí. Absoluta es sí. Sí. Si yo estoy aquí en una mesa con los cuates y están tomando sus copas y están fumando, ¿me está impactando ese humo, doctor? Está impactando, sí. De manera inicial, por ejemplo, simplemente con los cuates o fumar y que alguno de los niños lo llegue a inhalar, lo primero que impacta va a ser la vía aérea superior, te inflama la mucosa nasal, nos va a dar rinosinusitis. Entonces es un impacto bajo, tomo mi loratadina, voy a estar bien. La pregunta no es tanto si impacta, está comprobado, sí se impacta. La pregunta es en qué impacta. Entonces en la actualidad todavía no hay un consenso establecido. En los consejos internacionales de neumología comentan que el fumador pasivo antes se aceptaba que daba bronquitis, época efisema. En la actualidad eso está quedando cada vez más en duda. Ok. Desgraciadamente hay evidencia, hay tendencia, pero todavía no es concluyente, que ser un fumador pasivo de mucho tiempo nos conlleva riesgo aumentado de cáncer pulmonar. Ah, caray. Aunque no hubiera fumado. Y se ha visto que uno de los factores de riesgo ahí viene siendo el género femenino, el ser mujer, el ser esposo o pareja de un gran fumador. De un gran fumador. Oiga, doctor, y yo a veces me quedo pues digo, de esas vicisitudes de la vida que dices, caray, ¿cómo es que este señor tiene 90 años y está fumando y como si nada? Y me decía una persona, me dice, pues es que cada organismo es distinto, pero no puede ser, le dijo. No, sí, claro, de hecho, por ejemplo, no se sale del guión, es algo esperado. Todos los que fuman, hay 3 caminos que vamos a seguir. Primer camino, daño pulmonar, asma, bronquitis, efisema, hiperactividad bronquial, neumonías. Y el segundo camino, enfermedades cardiológicas, metabólicas, hipertensión, diabetes, reflujo, osteoporosis, infartos, cerebral, cardíaco, pulmonar, evento vascular isquémico, infarto de la punta de los dedos que se pueden destrozar e incluso el dedo caer, que parece ciencia ficción, pero se conoce como enfermedad de Berger o trombogitis obliterante. Y el tercer camino, cáncer. ¿Un dedo se puede infartar? Se puede infartar la punta del dedo y cae el pulpejo. Ay, no me y diga. No es porque se tapó con un coágulo, sino es un efecto inflamatorio 100% debido al estrés oxidativo del tabaco. Entonces, que ocurre en población mediterránea. Entonces ya nos salvamos. Sí, ¿no? sí. El mexicano lo presenta. También lo presenta. Y el último es el camino del cáncer. Entonces puede llegar a 90 años, pero si el señor de 90 años tiene hipertrofia de próstata, lo están investigando por probable cáncer gástrico o de próstata, es hipertenso y diabético, no es que el cigarro no le dañó, libró el camino del pulmoncito, pero finalmente está recorriendo los otros 2 caminos asociados al tabaco. Cierto, ¿no? Pues sí, en una u otra, ¿no? En una u otra. Va a llegar. Oiga, entonces en pocas palabras o en resumidas cuentas, ¿cuál consideraría usted las 5 primeras patologías que más llegan a usted, doctor? ¿Que más usted revisa en su consultorio y que más acuden para que lo socorran? Pero sería EPOC. El primero. EPOC el primero. Okay. Asma. Okay. Finalmente neumonías. Okay. La otra enfermedad, enfermedades respiratorias virales. Okay. Generalmente de vía aérea superior, que las agrupan en enfermedad similar a influenza. Okay.
Y la última, derrame pleural. Derrame pleural. Que fíjate, el derrame pleural, para fin práctico de la etiología, va a debatir entre infeccioso o maligno neoplásico. Ok. Entonces son las más, digamos, recurrentes en nuestro país, ¿no? Las 5. Tal vez lo más recurrente. Igual Chiapas es un estado que muchos también derrames que presentan, o fiebre, o que entra también en el rubro de infeccioso, tuberculosis. La tuberculosis. ¿Hay alguna forma de que de pronto usted a simple vista pueda diagnosticar y decir, creo que si el estudio no arroja otra cosa, parece ser que es tuberculosis? Sí, o sea, tuberculosis debe confirmar. Ok. Para decir es tuberculosis, tiene que haber confirmación bacteriológica. Es un hecho. Es un hecho. Entonces la prueba que se llama baciloscopía. Baciloscopía. Que es el dar una muestra de esputo, lo que decimos gargajo. Ok. 3 días consecutivos y con una sola que salga positivo es tuberculosis. ¿Es tratable? Totalmente. O sea, no es sentencia de muerte. No es sentencia de muerte. Ok. De hecho, el tratamiento, que es el mismo a nivel mundial, que se llama DOTWAL, si lo llevamos bien, tiene una tasa de curación del 99.2%. Uh-huh. Ese 0.8 que perdemos es o por renuencia del paciente a tomar el tratamiento o porque el médico lo modificó. Uh-huh. Entonces, de repente ya se ha establecido que se tiene que dar DOTWAL si pesa más de 40 kilos. Son 4 tabletas juntas en ayunas. Por parte del sector salud es de lunes a sábado. Uh-huh. 6 días, descansas domingo. Por 10 semanas. 24 pastillas a la semana, por 10 semanas, 240 tabletas, la primera fase. Ok. Pero también no está mal si decides no descansar el domingo y continuarlo tomando de corrido. Uh-huh. Lo único que vamos a hacer es que en lugar de 10 semanas que va a durar el tratamiento, ahora va a durar 8.3. Se recorta. Se recorta, exactamente. Fíjese que hay algo que yo veo mucho en YouTube, que, bueno, no veo mucho, sino veo que me sale ahí como anuncios, o no sé, como anuncios. Y el otro día me salió lo que decía, sufres de la apnea del sueño. Yo dije, chihuahua, ¿y eso qué? Jamás lo había escuchado. La verdad no entré a ver qué era, ¿no? Pero algo así de que hacía la persona así. ¿Eso qué es, doctor? Perfecto. Todo parte de que la OMS declaró para el siglo XXI 3 emergencias, 3 epidemias no infecciosas. Una de ellas es asma. Ok. La otra es tabaquismo, pero la otra es obesidad. Ok. Bueno, ¿qué es la apnea obstructiva del sueño? Básicamente es un fenómeno que se presenta al dormir, en que hay el cese del flujo respiratorio. Más coloquial, dejamos de respirar al dormir. Sí, dejamos de respirar. No me diga. Tiempo variable, que puede ser de pocos segundos hasta algunos minutos considerables. Entonces, no es suficiente para que en la noche nos asfixiemos y muera de asfixia y no me despierte. Sí, claro. Pero finalmente esos periodos que dejes de respirar, el oxígeno no entra al cuerpo. Al no entrar al cuerpo no llega al cerebro. Al no llegar al cerebro, el cerebro se inflama, mueren las neuronas. Uh-huh. Y algunos datos cardinales puede ser olvidos frecuentes, dolor de cabeza matutino, mucha somnolencia en la mañana. Pero también el otro que sufre es el corazón. Se tiene que forzar de más para suplir el pulmón que dejó de respirar, que no hay flujo. Provoca enterramiento cardíaco, infartos pulmonares en edades muy jóvenes. Sí. ¿La apnea es común? Su incidencia ha aumentado porque un componente de ello es el peso. Uh-huh. Entonces el sobrepeso y obesidad, y en México en el varón, el 3/4 de los varones tenemos sobrepeso y obesidad. Entonces eso hace que sea cada vez más común. La apnea no es que te quedes dormido durante el día, entonces. No, al revés, es en la noche, al estar dormido. Al estar dormido, deja de respirar. Pero como no duermes bien en el día, al ir de copiloto, ver la tele, leer tu periódico, descansar, te quedas dormido. En ese momento que volviste a quedar dormido, vuelves a dejar de respirar y la enfermedad se agrava. ¿Y la persona que está sufriendo esto puede decir, tengo apnea? No, lo puede sospechar. Uno de los datos de sospecha se llaman arousals o despertares, que es básicamente cuando el oxígeno llega a un nivel crítico, el cerebro dice despierta, hay algo mal, y es cuando se despierta como espantado, asustado. Uh-huh. Se puede sospechar porque hay escalas de sospecha. Una muy práctica se llama SACS, en que básicamente medimos el cuello. El de sospecha del paciente que lo puede tener es un cuello corto, ancho, corto. Uh-huh. Y se le hacen 3 preguntas. La primera, si ronca. Es difícil que nosotros nos escuchemos, entonces la pareja o la familia. Ese es el requisito 1 para saber. Yo conozco mucha gente que sí. Segundo requisito. Bueno, el mío ya descartado, porque yo no ronco. Segundo requisito, segunda pregunta. Si la familia ha visto que deja de respirar, apneas presenciadas.
Y el tercer punto, si es hipertenso. Ahí influye mucho la hipertensión. Sí, porque es un reflejo de la enfermedad. Ok. Entonces, lo que se hace, esas tres preguntas tienen valor numérico. ¿Cuál usted numeraría como valor numérico para decir? Bueno, ya las mencionó, pero ¿a cuál de esas tres primeras le daría valor, doctor? No, ya está establecido. Por ejemplo, Uno, ronquido. Uno, medir el cuello. Uno, medir el cuello. En centímetros. De ahí, ronquido, 3 puntos. 3 puntos. Dejar de respirar, 3 puntos. Hipertensión, 4. No me diga. Entonces, de repente yo ronco, dejo de respirar y soy hipertenso, 10 puntos. 10 Mi cuello mide 38, y 38 más 10, 48. Alta posibilidad de... Bye. Como dice, hasta luego. No, ahí lo que sigue es comprobarlo. Sí, comprobar. ¿Se hace alguna prueba? Se hace una prueba. Se hace alguna prueba. Y son pruebas que luego en neumología no son tan habituales que la gente conozca. Ahí la prueba para confirmar si lo tiene o no y ver la gravedad se llama poligrafía respiratoria. Ok. Esto lo hacen, yo he escuchado de un hospital en México que se llama el Hospital de las Enfermedades Respiratorias. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. ¿Eso lo hacen ahí? Ismael Cosío Villegas. Ismael Cosío Villegas. Okay. Sí, ahí lo hacen. Correcto. Porque finalmente ahí tienen lo que es un laboratorio taller del dormir. No, se hace la prueba. No es gratuito. El INER es un instituto que una condición para entrar es que debes de ser enviado de tu unidad. Ok, no es de que, oiga, vine aquí a ver, no. Quiero entrar, no es lo habitual, tiene un área de urgencias. Ok. Que uno puede llegar al área de urgencias, le dan la atención, pero como el INER también se dedica mucho a la investigación, hay ocasiones que hay áreas más accesibles de entrar que otras. Ok. Entonces de repente apnea del sueño muchas veces es un área socorrida, pero finalmente no imposible de accesar. Correcto. Bueno, pues ya estamos por terminar, doctor, esta entrevista. Solo me queda una pregunta, dispénseme, por favor, que ahora sí de mi ignorancia, ¿es imposible vivir con un solo pulmón, doctor? No, de hecho, por ejemplo, hay gente que puede tener un solo pulmón. Ok. Generalmente si es de nacimiento, lo detectó el pediatra. El problema de tener un solo pulmón es que se va a asociar con sobreesfuerzo cardíaco derecho. Ok. Con algo llamado hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar. Que la forma correcta de diagnosticar hipertensión pulmonar sería con algo llamado cateterismo cardíaco. Ok. En Chiapas sí hay, pero a veces lo que nos restringe es el factor económico. Se puede estimar con un ecocardiograma, que es mucho más barato, pero es estimado, no medido. Pero el problema es que muchas veces que ya está establecido que tener un solo pulmón aumenta el grado de hipoxemia, de falta de oxigenación. Y la hipoxemia es un factor para desarrollar hipertensión pulmonar. Muchas veces no hacemos nada. Ok. Entonces muchas veces tuvo tuberculosis. La tuberculosis comió un pulmón completo, quedó vacío el pecho y eso se llama vaciamiento pulmonar. Tiene oxígeno, lo normal 90-100, satura 80 y ya no puede subir más. Esa persona debe estar con oxígeno, no un ratito, no cuando coma, no cuando se siente mal, sino 24 horas al día, para evitar que progrese el daño cardiopulmonar. Entonces eso se resume en una hipertensión pulmonar. Que hay otras causas más. Hay muchas, ¿no? Hay muchas. Incluso la apnea del sueño de hipertensión pulmonar. Oiga, y algo que se me olvidó decirle del cigarrillo es el tener presión alta, presión arterial alta, digamos, tiene contraindicado el fumar, doctor. Porque yo conozco gente que tiene hipertensión y fuma. Sí, porque el tabaquismo de hipertensión y fumar aumenta el riesgo de infarto al miocardio. Ok. Pero se medica, ¿no importa? ¿Dónde? La gente esa que conozco se medica y fuma. No puede pasar nada. O sea, de todas maneras se está aumentando el riesgo. Aunque se medique. Tiene que dejar de fumar. Simplemente, varón, después de los 55 años de edad, que siga fumando, después de los 55. Cantidades que considere pequeñas y controlables. Cada año tiene 55% de posibilidad de infartarse. O sea, cada año está echando un volado y ya va perdiendo parte del volado. Estadísticamente se va a infartar. Va aumentando, ¿no? Doctor, ¿cómo lo puede contactar la gente? Perfecto, nos encontramos en lo que es la Clínica de Rehabilitación de Arboledas. Ok. De salud pulmonar. Se encuentra en la 16 Poniente y calle de Caobas. Ok. El teléfono de contacto es 961 177 3876. ¿Atiende usted de emergencias, doctor? Sí, claro. No importa la hora. No importa la hora. Por lo general no importa la hora. De hecho, afortunadamente la clínica hay un equipo multidisciplinario. Entonces tenemos médicos internistas, infectólogos, médicos en rehabilitación cardiopulmonar, rehabilitación cardíaca, rehabilitación neurológica, para gente que tuvo un evento vascular isquémico, mal llamado embolia, se rehabilitan ahí.
Ok. Oiga, y una opinión muy personal. Y ahora, pues en nuestros tiempos nos duele tantito algo y ya lo googleamos. Ah, sí, claro. ¿Qué opina usted, doctor, de eso de que, por ejemplo, ay, me duele aquí, como, no sé, lo voy a googlear y nos sale cada cosa? Sí, claro. Yo creo que es bueno. Siempre estar informado es algo adecuado. Pero Google todavía no sustituye la inteligencia artificial. Todavía no ha llegado al punto de sustituir al raciocinio humano. Okay. Entonces es válido que lo leas, sí. Es válido que tengas dudas y pienses que lo puedes tener, sí. Pero es más válido que también te acerques al médico de tu confianza, le externes lo que leíste y entre los dos corroboren o descarten lo que tienes. Okay. Un ejemplo, de repente hay gente que llega con precordalgia y leyó que es un infarto, pero tiene 4 semanas así con ese dolor. No. Entonces dice, tengo 4 semanas que me estoy infartando. No. De hecho, gente joven, la causa más común de precordalgia, que el dolor del pecho viene siendo problemas digestivos, reflujo, agruras así. ¿Dónde es el dolor, doctor? Lo describen en lo que le llaman epigastrio, mal llamado boca del estómago, Okay. o lo que es el tórax izquierdo. En esta parte. En esta parte. En esta parte. Dicen, es un infarto. Ese es un infarto, pero muchas veces la causa principal en gente joven, y más si es mujer, porque los estrógenos son cardioprotectores, es reflujo. Es reflujo. Eso es reflujo y es cuestión de lo que comes. Sí, pero finalmente por eso es que vaya al médico, para corroborar si en verdad es reflujo, sí, o no vaya a ser no que sí sea un infarto. Claro, no. Y no te quedes con la información de Google, ¿no? Entonces es válido que llegue y diga, ¿sabe qué? Y leí que puede ser un infarto. No, porque no ¿Le es ha tocado gente que le diga eso? Ah, sí, claro, ha llegado gente que de repente puede haber sacado cosas medio locochonas, pero sí es importante para que saquen todas sus dudas. Pues doctor, qué gusto que haya estado con nosotros. Le agradecemos mucho que nos haya platicado todo esto del mundo de la neumología. Muchas gracias. Una pequeña parte del gran mundo que es la neumología. Es una pequeña, hablamos así, ¿verdad? Sí. Poquitito. Pues no sé si quiera decirle algo a la gente, doctor, que nos está viendo. Le regalo ahí unos segundos. Un segundo, perfecto. Básicamente sería lo siguiente. Ahorita en esta temporada igual hay repunte de lo que es las enfermedades virales, incluyendo lo que es COVID. Sí. Básicamente es hacer lo que veníamos haciendo. Lo que es el lavado de manos, el cubrebocas en lugares concurridos, la buena alimentación. Finalmente la nutrición es pilar en mantener la salud. Y finalmente tener en cuenta que cuando tengamos algún síntoma que no lo consideremos normal, no existe tos normal, no existe escurrimiento normal por la mañana, no existe fiebre normal, fiebre por dentro, es acercarse a su médico, que ellos mismos le tengan confianza. Sí. Y el mismo médico tomará la decisión si se apoya con algún otro especialista. Cierto. Esa es la recomendación, ¿no? Y la otra recomendación sería que después de los 50 años de edad es muy común que nos hagamos alguna placa para ver cómo está el pulmón, pero realmente más que placa deberíamos hacernos espirometría. Espirometría. Después de los 50 años de edad es prudente nuestro electro anual para prevenir cualquier eventualidad. Okay. Entonces, así como ya está establecido esas pautas, después de los 50 y más, si tenemos la antecedente que fumamos o estuvimos expuestos al humo de leña, biomasa, madera, es invitarlos a que se hagan una espirometría. Eso es lo básico, ¿no? Que se tienen que hacer. Porque ya está establecido que de población general, población abierta, de 10 personas que se hicieron una espirometría, uno salió con alguna alteración y no tenía ningún signo clínico. Y verlo a tiempo, pues es mejor. Verlo a tiempo es mejor, definitivamente. Gracias, doctor. Muchas gracias por haber venido. A ti por la invitación. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes. Nos vemos hasta nuestra siguiente charla.